Hace 5 años que el tiempo estaba a unas horas de detenerse, se declaraba el estado de alarma y con ello, y por primera vez en nuestras vidas, quedábamos forzosamente encerrados en casa. La pandemia del coronavirus nos puso a prueba y comenzamos a tomar una serie de medidas, una detrás de otra, para hacerle frente desde todos los niveles, el sanitario primero y con él el económico, laboral, más allá del social. Bueno, pues atrás quedan imágenes como estas que ven qué hemos aprendido, qué decisiones se tomarían hoy. Lo vamos a contar hoy, 5 años después, con el COVID relegado a la mínima expresión, con las vacunas como punto de inflexión para superar una pandemia de la que nos preguntamos cómo la afrontaríamos ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Preguntas que nos hacemos hoy, 5 años después, precisamente cuando nos encontramos con el sector sanitario algo convulso, con la huelga que ha iniciado el sindicato médico desde este pasado lunes, que la va a estirar hasta el próximo 6 de abril, buscando mejoras. No es algo nuevo, pero es algo recurrente en el tiempo. Comenzamos. A quienes nos van a acompañar en esta mesa de análisis de hoy miércoles. Leticia San Martín, por parte de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué tal, Leticia? ¿Cómo estás? Bienvenida de nuevo. Buenas noches. Muy bien, gracias, bien hallada. Bienvenida. Bueno, pues saludamos también a Maite Esporrín, del Partido Socialista. ¿Qué tal, Maite? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas noches. Encantada bienvenida de estar aquí. Un placer tenerte. Saludamos también a Isabel Aramburu, de Geroa y Gabón. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Isabel? Gabón, muy bien. A gusto de venir aquí. El placer es nuestro también. Y saludamos a Emilio Jiménez, de Vox. Muy buenas noches, Emilio, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Te tengo que ser sincero, yo esperaba en esta mesa hoy a tu hasta hace unas horas compañera Maite Nosti. Eso es, bueno, yo también lo esperaba, pero las cosas ocurren y en este caso pues ha habido un suceso lamentable que nos causa mucho dolor y sobre todo por nuestros afiliados y simpatizantes que para ellos desde luego es un golpe moral. Me van a permitir las compañeras de mesa que le haga un par de preguntas relativas a esta cuestión que hemos conocido a lo largo de esta tarde. Todo según la nota de prensa que ha emitido su partido, que no el de Maite Nosti en estos momentos, se debe a lo que se votó este pasado lunes en el Parlamento con respecto a el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Se adhirió la hasta ahora compañera de usted, Maite Nosti, a esa declaración institucional que no comparten ustedes. Sí, yo en esa declaración, tanto ella como yo la compartimos, vamos, está claro, y eso simplemente es la anécdota. Ha habido un problema, según ella, por problemas, por diferencias ideológicas que ella tendrá que explicar y solamente desearle lo mejor aquí por el trabajo magnífico que ha hecho. ¿Y le ha podido hablar usted esta tarde con ella? ¿Le ha comentado algo? Pues hemos hablado muy poco, la verdad, porque yo llevo hoy 3 comisiones más estar aquí y no ha habido forma de hablar exactamente, y hablaré con más calma, pero bueno, la verdad que es un golpe para nosotros, en este caso incluso para el partido y para mí, que he estado 5 años o 4 años de presidente. Nos ha costado a esos afiliados simpatizantes llevarnos a las instituciones y creo que sinceramente no se merecen esto. Usted va a ejercer ahora la portavocía de un grupo que queda disuelto porque van a formar parte ustedes del grupo no adscrito, pero va a tener que estar compartiendo con ella también ese grupo mixto, ¿no? Ella como no adscrita y usted como portavoz de Vox. Claro, no estoy en Navarra. Juan García Gallardo en Castilla y León hace bien poco. En Valencia también los concejales que fueron expulsados por díscolos. Hay corrientes críticas en Baleares también, en abril de 2024. ¿Qué pasa en su partido internamente? Pues en realidad yo entiendo que no pasa más que en otros. Lo que pasa es que, bueno, pues si hay un partido joven a veces tiene dificultades de entender las cosas pero bueno, yo siempre he dicho que un partido político es como una empresa. Hay una disciplina, hay una jerarquía y hay cierto, aunque los parlamentarios no tenemos ese mandato imperativo, pero sí esa disciplina de partido hay que entenderla si entendemos lógicamente esos principios, valores e ideología del partido. En mi caso, yo siempre que no he estado bien en un sitio me he ido, vamos, y en este caso sinceramente estoy encantado con el proyecto de Vox. ¿Y han sabido ustedes medir las consecuencias? Quiero decir, porque ustedes irrumpieron con 2 parlamentarios estas pasadas elecciones, pero claro, ya estos movimientos internos y estas
crisis internas, no sé hasta qué escenario nos pueden llevar. Yo creo que la moral nunca se pierde. En las europeas hemos visto que hemos sido los partidos más votados en Navarra. En las últimas encuestas nos daban que subíamos y estoy convencido que vamos a subir porque nuestros simpatizantes van a más y en mi caso yo sí prometo que voy a trabajar si acaso un poco más. Bueno, pues le agradezco el hecho que haya podido responder y agradezco también a sus compañeras de mesa que por lo menos me hayan permitido poder preguntarle a usted sobre esta cuestión que desde luego mañana va a dar que hablar en el Pleno del Parlamento, donde les veremos juntos, pero ya formando parte de proyectos, entiendo que diferentes. Por cierto, la mesa del Parlamento va a abordar esta situación previamente al Pleno que va a comenzar a las 9 de la mañana. Bueno, vamos a conocer ya un poco, vamos a hablar, a analizar el motivo que nos ha traído hasta este dilema de hoy, como es el de la huelga de médicos que comenzó el pasado lunes por parte del Sindicato Médico de Navarra, poniendo sobre la mesa de nuevo viejas reivindicaciones también que no terminan de alguna manera de resolverse y que nos va a llevar una huelga hasta el próximo 6 de abril. El lunes se celebraba la primera jornada de huelga de los facultativos de la comunidad foral. Aparente normalidad en los centros de salud en una huelga secundada por menos del 2% de los médicos navarros. En absoluto, yo he venido y me ha tenido igual, todo bien. Pero vamos, lo normal de siempre, yo creo. 2 años han pasado del último paro que el sindicato médico llevó a cabo en 2023. Ahora vuelven a la huelga con un objetivo firme. Son la sobrecarga. Estamos haciendo del orden de unos 6 millones de horas por encima de jornada. Cada médico en Navarra trabaja el equivalente a 2,7 médicos y es una situación insostenible. No tenemos tiempo suficiente para dedicar a los pacientes. Sin embargo, afirman haber tenido dificultades y aseguran que la administración ha intentado entorpecer esta huelga. Pero con muchísimas dificultades para poder aplicar correctamente los servicios mínimos. Y han tenido que ir a trabajar forzados, coaccionados, y en otros casos porque simplemente no le interesa contabilizar ese dato. El sindicato se ha mostrado optimista de cara a posibles negociaciones con el Departamento de Salud. El hecho de convocar una huelga pues nos permite tener un primer acercamiento con el Departamento de Salud que no había existido en los últimos 6 meses. Mañana tendrán lugar los primeros acercamientos entre ambas partes en una huelga que se prolongará hasta el próximo 6 de abril. Pues hoy al titular de Salud, al consejero Fernando Domínguez, se le ha preguntado por, sobre todo en el turno de mañana, cómo iba la evolución de esta huelga. Ha ofrecido algunos datos, este es alguno de ellos. En el día de hoy ha seguido la huelga un 1,31% de los profesionales del Servicio Navarro de Salud del turno de mañana. 29 profesionales de los 2.206 que integran hoy la plantilla del turno de mañana. Bueno, datos que ha ofrecido la parte más institucional de este conflicto que se tiene con los sindicatos, con el sindicato médico en este caso, que sí que ha denunciado, como hemos escuchado hace unos instantes, que son llamados de manera forzada y coaccionada a trabajar los médicos, en fin, y que no se les puede poner en valor el dato que el sindicato médico sobre esta convocatoria de huelga dispone. Señora San Martín, ¿usted cómo ve, bueno, más allá de la guerra de cifras que de uno y otro lado viene dándose, cómo ve usted la situación? Sí, efectivamente, es lo primero que iba a decir sin entrar en la guerra de cifras. Bueno, nosotros lo primero que ponemos es en valor el papel del médico dentro del sistema sanitario. Es decir, en nuestro sistema sanitario, como en todos, necesitamos médicos y médicas y ponemos en valor el papel que tiene, como el papel que tienen otros profesionales, pero en este caso estamos hablando de los médicos. Nuestro sistema necesita médicos y hay un grave problema de falta de médicos en el Servicio Navarro de Salud Osasun Bidea. Eso conlleva a que, más allá de las reivindicaciones que tienen actualmente los médicos, sí que creemos que hay una sobrecarga de trabajo. Estamos viendo especialidades con falta evidente de facultativos, como por ejemplo radiología. Ayer o antes de ayer, ahora no recuerdo, lo confirmaba el propio consejero. No hay un problema de radiólogos en Navarra, no existen radiólogos, no hay radiólogos. Luego, bueno, los radiólogos que hay tienen que hacer horas extra y exceso de horas, y así en otras especialidades. No hablemos de atención primaria, donde también faltan médicos de familia o pediatras, etcétera. Entonces, hay una realidad palpable y es que hay un problema de cobertura de vacantes en Navarra de médicos. El gobierno tiene esa incapacidad de cubrir las vacantes. Luego, ahí sí que yo creo que los médicos tienen razón, al menos en esa reivindicación. Y luego también consideramos, lo hemos dicho en el Parlamento en alguna ocasión, que bueno, haber sacado a la palestra esta cifra de salarios de los médicos, primero por parte del consejero, luego fue EH Bildu quien lo hizo, descontextualizadas completamente, bueno, pues creemos que no fue estratégico, ¿no? Y al final, bueno, ponerse en contra del colectivo médico creemos que es algo que
como podemos ver, no es positivo para el sistema y creo que fue un desacierto, en primer lugar del consejero y en segundo lugar de H. Bildu. Señora Sporrin. Bueno, pues evidentemente es un problema que existe hoy en día, esta escasez de profesionales en medicina concretamente, más también en enfermería también, pero probablemente más se note en medicina. Pero en cualquier caso, decir que esto, una vez más yo lo tengo que decir, no es una cuestión solamente de Navarra, sino es una cuestión de toda España y hasta me atrevería a decir de toda Europa, porque países que hemos observado también tienen el problema de la falta de médicos. Entonces es muy difícil, se están sacando OPEs constantemente, o sea, oposiciones para ofertar estas plazas y no se cubren todas las plazas que salen. O sea, hay una evidente falta de médicos. Eso no quita para que reconozcamos que tienen un exceso de trabajo, pero ese exceso de trabajo yo también quiero decir que las guardias y las horas estas se hacen voluntarias, a nadie se le pone una pistola en el pecho para que siga trabajando y lógicamente se pagan esas horas porque se tienen que pagar porque han sido trabajadas. Y en ese sentido nosotros lo que seguimos insistiendo en que sigan en contacto con el departamento. Parece que mañana va a haber una reunión y lo que queremos es que ese diálogo pues ayude a fomentar una mejor atención y también un mejor estado para los médicos que tengan una mejor calidad de vida. Pero en cualquier caso, seguir trabajando en el diálogo y en el consenso. Creo que es la base. Señora Bru. Bueno, yo como hemos visto que la actualidad manda, yo creo que sí, que así es y así tiene que ser. Quisiera empezar por dar los últimos datos de listas de espera que se han dado a conocer hoy, íntimamente relacionado con lo que estamos hablando. Creo que bueno, son datos buenos, 1.892 consultas menos, es verdad que 93 intervenciones más en la lista quirúrgica, pero en lo que en definitiva es más importante para cada una de las personas que esperan, los días que espera cada una para recibir la atención que necesita, pues son 3 menos en las primeras consultas y 9 menos en las intervenciones quirúrgicas. Bueno, creo que es una buena noticia que da prueba de que las medidas que se están tomando funcionan cuando todo, vamos a decir, el contexto es el que tiene que ser, es un contexto ordinario. Y en este sentido, digo que tiene relación también con lo que hablamos hoy, porque la huelga de médicos y de médicas, pues quizás no está teniendo, bueno, no pensamos que no está teniendo un impacto notable en la atención que se presta a la ciudadanía, pues en principio porque las medidas que se han tomado de los servicios mínimos pues han sido en la medida que tienen que ser precisamente para que no se resienta esa atención, pero pensamos que la huelga puede ir más dirigida a reducir la productividad, esas horas extraordinarias que se hacen precisamente para eliminar y para rebajar las listas de espera. Entonces pensamos que ahí sí pueden tener un impacto. Una clave, ¿no? Claro. Sí, eso es un efecto importante, un impacto importante que puede tener y que bueno, que médicos y médicas tienen que tener bien presente. En general, ¿qué pensamos nosotras? Desde luego pensamos que la huelga es un derecho de todo trabajador, de toda trabajadora y pues también del estamento médico, faltaría más. Y bueno, pues en este caso ese estamento o el sindicato en concreto que convoca esta huelga, bueno, pues tendrá que ser responsable de lo que de esa huelga se derive. Y yo sí quería contradecir un poco al presidente, creo que es del sindicato médico, que ha dicho que han ido muchas personas, muchos médicos, muchas médicas forzadas, coaccionadas a trabajar. Bueno, yo eso desde luego niego la mayor. Como digo, los servicios mínimos son de un 60% porque la prioridad es garantizar la atención de todas las personas. Por supuesto, toda la atención urgente, toda la atención que no puede esperar no se va a resentir, no se está resintiendo nada, y el resto también va a seguir en la actividad normal con esos servicios mínimos. Y desde luego esa coacción, no sé si es la medida que ellos dicen también que se ven obligados a la productividad, que en absoluto se ven obligados, la productividad, las horas extraordinarias es algo voluntario y en esa medida, de la misma forma, no han sido coaccionados ni mucho menos. Señor Jiménez, adelante. Bien, el seguimiento de la huelga es una anécdota, lo que sí es verdad que es un grave problema, que no tenemos médicos, no tenemos especialistas y sobre todo nos preocupa mucho, para empezar, que no se cumplan los pactados. En febrero de 2023 se llegaron a unos acuerdos, 400 euros al mes, complemento puesto específico, no sé, y parece que no se ha cumplido. Los pactos están para cumplirse. Y después, otra cosa que nos llama la atención,
también de los problemas del descontento del personal, la falta de profesionales, que no haya interlocución con el Gobierno de Navarra. Si a falta de médicos, que hay descontento, porque al final el médico hará el trabajo que tenga que hacer, obligado o no obligado, puesto yo que no obligado, pero el perjuicio es para el navarro. Y por tanto no podemos jugar que se han bajado las citas o han subido las citas. Ese no es el problema. El problema es que tenemos ahora mismo una gestión del servicio sanitario que es ineficaz. Y ya llevamos tiempo. No desde ahora, ya llevamos un año y pico y exactamente hay que hablar con los médicos, con los profesionales y esto. Ellos se quejan de un conjunto de cosas, pues que no se han cumplido los pactos, faltan mejoras laborales, exceso de horas con la excusa de necesidad del servicio, exactamente no lo sé. Es decir, hay que hablar esto. Y de entrada la crítica nuestra como partido es que hay que tener cintura política y negociadora. Aquí hablamos mucho, hay que hablar, hay que no sé qué, pero llegamos un año y medio y resulta que con estos profesionales no los tenemos, se nos están yendo, la gente joven va afuera y hoy en día se están cerrando los servicios de urgencia, tenemos en Olite, abren por la tarde, los fines de semana tampoco se abre y el que lo paga es el navarro. El caso es que, bueno, queda abierta la mesa, como decíamos al principio, es un problema que no es de ahora, es un problema recurrente, que está identificado, pero que sigue sin resolverse. Y por lo tanto, ¿hasta cuándo vamos a estirar esta situación? Me pregunto, lo abro un poco a la mesa. Es un tema que no tiene fácil solución, porque la escasez de médicos se compensa con un incremento de médicos. Para cuando un médico se forma, o un médico o una médica, me da igual, pues es necesario primero hacer la carrera y luego presentarse al MIR, que ahí te lleva otro año, y luego 4 o 5 años más de especialidad, y no te digo nada si hace la tesis y el doctorado, otro año más. Nos ponemos casi en 10 años, quiero decir que no es una solución, que se han puesto medidas, se han incrementado el número de plazas de personas que pueden acceder a estudiar medicina, pero ese resultado no lo vamos a ver de una manera inmediata. Luego también yo creo... No es una cuestión salarial, quiero decir, porque también es verdad que este asunto, que a veces resulta ingrato comentar, sobre todo por quien lo demanda, no deja de no estar ahí, está. Entonces, ¿por qué no se habla de esta cuestión, de las cuestiones retributivas? Bueno, cobran dinero evidentemente y después de mucho trabajo, eso también hay que reconocerlo. Pero en cualquier caso, el consejero siempre ha dicho que no son los peor pagados y hay tablas que así lo reconocen, que estamos por el centro más o menos de las comunidades que más o menos se gana. O sea que yo creo que el problema no es solamente eso, el problema pues es también, bueno, yo creo el concepto... Como ha apuntado la señora Aramburu también, o bueno, más que no hablaba de peonadas, pero sí de las horas extras que hay que ocupar. ¿No? Porque quieren. Digo que a nadie le obligan a hacer horas extras. Abierta la mesa, Bueno, yo quiero apuntar algunas cosas, ya que la señora Aramburu ha empezado hablando de las listas de espera, sí que me gustaría que fuéramos justos, ¿no? Desde que el señor Domínguez entró en el Gobierno, es decir, desde agosto del 2023, la lista de espera de primera consulta se ha incrementado en 660 personas, es decir, no ha sido capaz en los meses que lleva como consejero doblegar esa lista de espera y ha habido un incremento de 2.000 personas, del 20%, concretamente de personas que esperan una intervención quirúrgica. Entonces, claro, ir mes a mes desgranando y dando cifras y diciendo que están bajando la lista de espera cuando no es cierto, hay que hacer una perspectiva de qué es lo que ha pasado en esta legislatura. Pero este mes sí que han bajado. Este mes ha bajado, pero insisto, en toda la legislatura ahora mismo estamos en las mismas cifras. Es más, el dato global. Lógicamente. ¿Desde cuándo? Desde que el señor consejero asumió el Departamento de Salud, que desde es en agosto del 2023. Perdón, sí. Claro, lógicamente, porque si bajan las listas de espera, pero luego suben otro mes y luego vuelven a bajar y nos mantenemos en la misma cifra, es que va a acabar la legislatura con el mismo número de personas, que es lo que tenemos ahora, que se inició la legislatura. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros nos resistimos siempre al mal de muchos, consuelo de tontos, con perdón. Es decir, en toda España están así. En toda España, primero, no están así, ahora voy a dar una cifra, y segundo, es que Navarra es una de las 3 comunidades autónomas con mayor gasto per cápita en salud. Es que tenemos un presupuesto histórico de 1.600 millones de euros. Es que pagamos impuestos, supuestamente, para tener unos mejores servicios públicos. Eso nos dicen, eso nos vende el Gobierno. Entonces, no podemos conformarnos con en el resto de comunidades están también así, ¿no? Y pongo solo una cifra. De los últimos médicos que se han formado en Navarra, en medicina de familia, los que salieron en septiembre del 2024, solo el 50% de los que han sido formados en Navarra se han quedado en Navarra.
En el País Vasco se han quedado el 87%. O sea, tenemos una fuga de talento. En La médico. Rioja se han quedado el 80% y en Aragón el 70%. Entonces, algo pasa en Navarra, es decir, no estamos como el resto de comunidades. Ahora voy con usted, señor Jiménez, un segundito porque le dé la réplica a la señora Aramburu. Les pido intervenciones breves porque si no se nos va el tiempo. Señora Aramburu. Sí, dice la señora San Martín que no se puede ir mes a mes diciendo cómo van las listas de espera. No, es que no queda más remedio que ir mes a mes, porque los datos un mes son muy buenos y los datos el otro mes, porque las circunstancias han sido diferentes, no son tan buenos. Lo que está claro es que cuando el calendario es, vamos a decir, ordinario, no hay unas vacaciones como pueden ser las de Navidad, no hay circunstancias añadidas y extraordinarias, las medidas que están aplicando funcionan. Pero oiga, es que las medidas no tienen lo puede que negar, funcionar señor con San Martín, vacaciones, porque las vacaciones ni usted existen. ni nadie. Eso La es gripe, así. los picos de gripe existen, las vacaciones existen, los permisos que se cogen los profesionales existen. No podemos Claro. decir que las medidas funcionan cuando eso no existe. Oiga, es que eso existe. Los Claro, que es que- gestionan esto y los que dirigen esto es que- tendrán que tener en cuenta eso. Señora San Martín, es Porque que si no, medidas que pudieran sobrepasar esas circunstancias que existen, evidentemente existen, sería que hubiera más facultativos y facultativas, pero no las hay, No, ni las hay aquí, que fuéramos ni las capaces hay de en ningún captarlos, sitio. que fuéramos Y se capaces de dice, captarlos. no, es que se van. Bien, en 2004, según el Colegio de Médicos, ¿sabe cuántos facultativos pidieron la acreditación, el certificado acreditativo para irse al extranjero? 4. Señora Aramburu. O sea que esa fuga de talentos que parece que hay no es tal. No y si usted captamos mira el profesionales. resto de Solo el comunidades 50% autónomas, las se han comunidades quedado en más Navarra. cercanas, Solo el 50%. ahora País Vasco va mejorando País un poco, Vasco el pero 87. Aragón y La Rioja están igual. Que no. Están igual. Y están, sobre todo en las especialidades que está Navarra, que son las que tienen una escasez de médicos. Y que los informes del Ministerio dicen que hasta 2028 no se podrá corregir eso porque no hay tantos profesionales como se necesitan. No, eso Diego es así. Mayor, no es un problema de formación de médicos. No es que no las los hay en deben ningún tener sitio. los No, médicos no los hay debajo de en la ningún mesa, sitio. guardados, no porque las nadie tenemos los debajo ve de la más que mesa. ellos. Pero le voy a poner un ejemplo, medicina de familia, los médicos de atención primaria. No hay un problema de falta de médicos, de que no formamos médicos en la facultad. No ese es el problema. El problema es que nadie quiere formarse en atención primaria. ¿Por qué los médicos no quieren formarse en atención primaria? Porque Pero tenemos no es una... Navarra. Porque no Porque quieren. tenemos- En todo el Estado, ¿eh? No, perdona. En todo el Estado. No. Sí. Navarra Sí, es la... sí. No, y le voy a dar la cifra. Hay Navarra una es la falta comunidad de- autónoma los 3 últimos de años que interés. más plazas vacantes se han quedado de medicina de familia, de MIR, de especialidad. De la última convocatoria de 32 plazas, Señor Jiménez. 7 vacantes. Sí, perdón. Navarra, la Se que más. cubrirán. Perdón, señor La que más. Jiménez. Ya. Voy a se van a repetir cubrir. lo que ha ¿Pero cómo se van a cubrir? La compañera de PN, que mal de mucho consuelo de tonto. Exactamente, no podemos mirar para otro lado y que otros lados van peor que nosotros. Eso es un desastre. Yo creo que exactamente no es problema de dinero. El PIB en tema de presupuestos ha subido casi duplicado. El problema es de gestión y no se están haciendo bien las cosas. Y a la prueba nos remitimos que los médicos no están contentos y se marchan de aquí. Por lo tanto, hay que promover condiciones. Reitero, si no movemos el campo, no movemos la tierra, malamente vamos a recolectar. Si no se habla con los afectados, pues mal camino tenemos. Y si todo lo ponemos, la balanza la ponemos en la futura ley de salud, estamos abocados al fracaso. Hoy el que está enfermo no quiere saber nada más. Ya Quiere tenemos que una ley que es un poco obsoleta, que se ha quedado un poco se ha quedado obsoleta, pero la ley no va a hacer, Algo tendrá vuelvo a que decir, hacer, no va a se hacer tendrá la que panacea. Existen manuales operativos o de gestión. Este consejero no es de ahora, no es bisoño, ya lleva años. Y entonces este problema, vuelvo a repetir, hay falta de cintura política negociadora. No podemos empezar los dos y vamos a hablar y digo, es que tú ganas mucho y lo digo públicamente. Eso no es cierto. La última vez aquí vine con las retribuciones de los médicos y no ganan más que ninguno ni menos que ninguno. Es decir, tampoco era. Y por tanto no se puede empezar a hablar directamente atacando y poniendo en el punto de mira a estos facultativos con la sociedad. Yo creo que se están tomando medidas. Concretamente, recientemente se han aprobado unos decretos para organizar esos servicios de urgencias y de peonadas extraordinarias o productividad, como se llama finamente. Sí, la palabra peonada parece como que eso no está sí, incluso... pero son productividad porque en definitiva pues es hacer horas extras. Pues se han aprobado unos decretos que tenemos que dar también un tiempo a que se pongan en marcha y a ver los resultados. Por otra parte, por mucho que se diga que la ley no va a hacer nada, yo confío plenamente en que esa ley tiene unas connotaciones, tendrá, porque todavía no sabemos exactamente cómo va a quedar, pero al menos por nuestra parte vamos a colaborar en ello para que tenga unas medidas que permitan
también mejorar la calidad de vida de los profesionales y sobre todo, y sin olvidar, porque aquí siempre hablamos de los profesionales, pero no podemos olvidar que tenemos que poner en el centro a las personas, a los usuarios. Y eso nos va a llevar un esfuerzo, un cambio de paradigma, pero yo creo que tiene que ser así, para que ese servicio se vea reflejado directamente en el usuario y no pensar tanto siempre únicamente en los profesionales. Y ya, como desde mañana se empiezan las negociaciones, yo espero y deseo que todos salgamos más contentos después de esto. A ver qué sale de esas negociaciones con el comité de huelga del propio sindicato médico, que efectivamente tiene lugar mañana, señor San Martín. No, bueno, yo por terminar y concluir un poco con un mensaje también un poco de esperanza, ¿no? Yo sí que creo que Navarra tiene muchas posibilidades. Es decir, que tenemos un sistema sanitario que ha sido pionero durante muchos años, que tenemos grandes profesionales sanitarios y solo falta que nos acompañe la gestión y que nos acompañe el Gobierno de Navarra, ¿no? El sistema sanitario, construyendo y haciendo que los profesionales sanitarios quieran quedarse en Navarra. Vamos a hacer una... sí, señora Aramburu, brevemente. No, simplemente puntualizar a lo que dice el señor Jiménez, que están en el punto de mira. Nadie ha puesto a los médicos, ni a las médicas, ni a ningún personal sanitario en el punto de mira. Se negocia con ellos, el sindicato médico participa en la mesa sectorial, igual que participan otros sindicatos, han tenido montones de reuniones con el Servicio Navarro de Salud, es verdad que una con el consejero, porque solamente se le han pedido una reunión, pero con Osasunbidea, con el Servicio Navarro de Salud, ha tenido todas las reuniones que han tenido que tener y está negociando y hablando continuamente. Y estamos seguras que el departamento va a escuchar lo que dice el sindicato médico, las propuestas que hacen, lo que solicitan, las valorará y dará las respuestas que considere más convenientes, no solo para los y las profesionales, sino sobre todo, como decía la señora Esporrín, para las personas pacientes. Yo digo simplemente que haya diálogo y segundo, que no se puede empezar a dialogar poniéndolo en el punto de mira en la prensa, diciendo lo que ganan las retribuciones. Eso, así no se avanza, así no se avanza. Es decir, hay que hablar porque uno gana más, hay muchos complementos de todo tipo, hay muchas peonadas, horas extraordinarias, pero no se puede salir directamente, que es lo primero que hizo ese consejero, por tanto, malamente, Bueno, también nuestros sueldos son públicos, señor Jiménez. Bueno, hacemos ya una pausa y volvemos en un par de minutos abordando esos 5 años desde que se declaró el estado de alarma y nos metieron en casa. Hasta ahora mismo. Aquí seguimos en este dilema de hoy, miércoles, 5 años ya de aquella, prácticamente mañana se cumplirán ya 5 años exactos de la declaración del estado de alarma y nos quedamos en casa prácticamente. Al día siguiente ya se publica en el BOE y ya tenemos que estar en casa. Quiero que vean por qué hemos recuperado cómo contábamos esos primeros instantes, esas primeras horas del confinamiento que todavía no se habían digerido y todavía encontramos gente en la calle en esos primeros, como decimos, compases del estado de alarma. Viendo estas imágenes parece un domingo cualquiera. Gente a caballo disfrutando de las buenas temperaturas, en bici, paseando o jugando con los niños. Pero no es un domingo cualquiera. Todo el país está bajo el decreto de alarma. Una de las medidas es que no se puede salir a la calle para realizar este tipo de actividades. Está prohibido pasear, sentarse en el banco, que los niños jueguen en la calle. Sin embargo, el retraso de la comparecencia del presidente del gobierno y la publicación en el BOE en pocas horas y en un festivo ha provocado mucha confusión. Ya saben que no pueden salir ya a pasear. No sabía. ¿Qué vamos a hacer? Que no sabía. A ver si se pasa esto y a ver el plan. Pues nada, para casa. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ya están trabajando para informar a la población y en unas horas se hablará ya de sanciones económicas e incluso penales. Guardan el metro de distancia para entrar en la farmacia. En las librerías y comercios permitidos para abrir toman medidas y aquellos que tienen la suerte de tener un balcón en pleno cuarto de estar de la ciudad de Pamplona disfrutan de un día soleado. Tenemos esa imagen. La decisión se tomaba en coordinación con el Gobierno de España. Suspender la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. El Ejecutivo Foral clausuraba los centros educativos al menos durante 2 semanas. Se ha ocurrido lo inevitable. Unas primeras decisiones. Y a lo visto, lo escuchado, no van a ser las
últimas que se las fuimos contando en un programa especial. Aquí seguimos en este especial informativo. Y la recomendación de un término hasta entonces desconocido. Disponer del teletrabajo. Incertidumbre también en la industria navarra. La plantilla de Volkswagen Navarra está en un sector que no es potencial de riesgo. El cierre de las aulas, cuanto antes mejor, ya era un clamor a esas alturas. Para evitar infecciones, perfecto. Aunque la Universidad de Navarra daba ese día libertad a sus alumnos para no acudir. Suma 4 casos positivos. Entre tanto, se movilizaba el primer paquete de medidas para proteger el sistema sanitario. Vamos a movilizar en torno a 1.000 millones de euros. El Parlamento de Navarra se preparaba ante un primer positivo. Y lo que no se mantienen son sesiones de trabajo y plenos. Y la bolsa se desplomaba a su cierre. La mayor caída de su historia. Sería la segunda peor semana del IBEX 35 en toda su historia. Pues era lo que se nos echaba encima. Luego veremos algunas imágenes de cómo era el Parlamento, que no sé si recordaréis cómo era el Parlamento antes, donde había prácticamente huecos, se escuchaba el eco, porque solamente estaban ahí los portavoces y poco más, ¿no? Durante un buen tiempo que fue así, tanto en los plenos como en las comisiones, el teletrabajo. ¿Qué hemos aprendido de aquello, Leticia? Todo eso. Yo creo que habría como dos lecturas, ¿no? Estamos en mesa de salud, pero bueno, me voy a centrar primero a nivel social, ¿no? Yo creo que hemos aprendido que teníamos una serie de valores importantes en nuestra sociedad, como por ejemplo el valor de lo comunitario, ¿no? Aprendimos en aquella época el valor de la ayuda, ¿no? Del compromiso con los demás, de la cooperación. Todo eso sacó un poco lo positivo de cada uno de nosotros. La importancia también de las pequeñas cosas, ¿no? A las que antes no dábamos importancia y empezamos a valorar. Se hablaba ahí, ¿no? De tener un balcón en casa, de estar a gusto en casa, de poder vivir en el campo, una serie de elementos que hasta ese momento probablemente no valorábamos de nuestro día a día. Y otro elemento positivo, yo creo que también una lección positiva que sacamos como sociedad es también la capacidad que tenemos de transformarnos, ¿no? A nivel laboral, por ejemplo, hablaba ahora María Chivite, la presidenta del teletrabajo, ¿no? Es verdad que aprendimos a teletrabajar y eso es algo positivo que yo creo que hemos ido arrastrando en estos años y hemos obtenido esa capacidad de teletrabajar que nos ha aportado en los años subsecuentes cosas positivas. Evidentemente, como elemento negativo, la pérdida de personas, sufrimiento que vimos en nuestro alrededor. Y yo creo también todo ese COVID justo hoy, además se hablaba del COVID persistente, ¿no? Todas esas personas que se han quedado con sintomatología, con ese COVID persistente y que vamos a ver qué pasa con ellas en estos años. Señora Sporrin, adelante. Pues para nosotros también es muy importante lo que aprendimos y yo creo que no todo se ha olvidado, la solidaridad que vimos de los vecinos con las personas mayores, con las personas que tenían dificultades, y evidentemente lo más doloroso pues fue ver los servicios de urgencias llenos de gente y tantas personas que fallecían y en soledad. Eso fue muy doloroso porque, claro, nadie sabía cómo, al principio, cómo tan siquiera se transmitía ese virus y cómo se contagiaba la enfermedad. Y bueno, desde que estábamos ahí dando lejía por todo hasta que finalmente ya se detectó cómo era la transmisión. Yo tengo que decir que lo que aprendimos también cómo se aplaudía a los profesionales sanitarios. Yo eso no lo puedo olvidar. A las 8, cómo salíamos todos a aplaudir, cosa que muy pronto se nos ha olvidado porque ahora estamos agrediendo a los profesionales sanitarios. Recientemente hemos visto los altos datos de agresiones y ahí sí que se nos ha olvidado eso pronto. Y desde luego la adaptación fue importante porque ya no solo el teletrabajo, las reuniones online. ¿Cuándo habíamos hecho reuniones online con todos los compañeros de trabajo? Que no sabe si eran videollamadas o vinollamadas, como algunos las han denominado. Pero en cualquier caso, decir que para mí fue una experiencia, decir, que no te imaginabas que te ibas a tener que confinar en casa, pero de ahí salimos, afortunadamente, menos los que se quedaron por el camino, pero en cualquier caso, yo creo que no hemos olvidado todo lo que pasó y ahí se queda en la memoria y dar la importancia sobre todo a lo público, a la unión de todos los partidos, casi todos políticos, a la unión de Europa, a hacer una vacuna tan rápida, en un año hacer una vacuna que nos salvó, sin duda. Un desafío, desde luego, señora Aramburu. Bueno, como sociedad, yo creo que aprendimos muchas cosas, ¿no? Aprendimos o recordamos
que somos vulnerables, recordamos o aprendimos que tenemos que ser mucho más flexibles, aprendimos la importancia del autocuidado, aprendimos la importancia de lo comunitario, de lo relacional. No sé, fuimos más conscientes que nunca de la importancia de vivir el presente, el día a día, y luego ya más en relación con la salud, con lo que hablamos más hoy, yo creo que aprendimos la importancia de los sistemas públicos de salud, porque en toda la pandemia y en todo lo que trajo el COVID, en lo más puramente sanitario, pues la sanidad privada no estaba muy presente, más bien estaba desaparecida. Fueron al final los sistemas públicos de salud los que pudieron hacerle frente a una pandemia como fue el COVID. Señor Jiménez. Pues la verdad tengo duda. A nivel social comparto que creo que vimos nuestra vulnerabilidad y quizás nos enseñó a vivir un poco mejor, a vivir el momento, a no pensar tanto en el futuro, a ser más solidarios y más sociables. A nivel institucional político yo creo que hemos aprendido poco de aquello, porque después hablaremos un poco cómo se reaccionó y cómo algunos disfrutaron en esa pesadilla que estaba viviendo el pueblo, cómo se aprovecharon de esa flaqueza y de esas debilidades de esa población. Pero, bueno, queda abierta la mesa, pero por ejemplo a nivel institucional el hecho de... A nivel institucional yo creo que fue un fracaso porque entendemos que fue nos llegó por sorpresa, pero no tenemos que olvidar que la manifestación de las mujeres ya había ministras con los guantes y las mascarillas, por tanto fue un efecto multiplicador de cuando ya sabíamos que había un problema. Vimos también la debilidad del Estado. El Estado se ha quitado tanto que cuando ha querido operar, funcionar, ha visto que no tenía ni capacidad operativa. Vimos un poco estas comunidades, cada una por un lado. Vimos el problema de abastecimiento en las residencias, más de 30.000 abuelos o personas mayores que murieron por falta de recursos, y hemos visto muchas cosas, hemos visto sobre todo tristeza y dolor. Aquí en Navarra, por ejemplo, fue característica, como comentábamos antes, ¿no? O como incluso el propio presidente del Parlamento ya anunciaba hace 5 años, ¿no? Bueno, pues los plenos van a ser no presenciales con todo el mundo, ¿no? Y eso llamó mucho la atención, pero sobre todo lo que más llamó la atención es que pese a las diferencias políticas que había, se arrimó el hombro, ¿no? Ahí entre todas las fuerzas políticas, y eso a la hora de tomar decisiones, que algunas eran incluso controvertidas, pero se tomaban, ¿no? Muchas veces sin saber muy bien hacia dónde o qué resultados podían obtener esas decisiones. No sé cómo lo ven ustedes. Yo estoy de acuerdo, o sea, yo creo que una situación así, sinceramente, saca lo mejor de cada uno de nosotros. En situaciones de emergencia sanitaria en este caso, yo creo que todos empujamos a uno. Por eso me llama mucho la atención lo que ha comentado la señora Aramburu. Yo creo que en Navarra hubo un ejemplo evidentísimo de colaboración público-privada en la sanidad, lo digo en serio. Yo estaba ahí, sé más o menos lo que pasó, y yo creo que es un ejemplo de colaboración. Sí, de hecho, ninguna entidad privada negó colaboración, todo lo contrario. Hubo gran colaboración con los hospitales privados de Navarra, la Clínica Universitaria, la Universidad de Navarra, la Clínica San Miguel, todos se arrimaron el hombro. Yo creo que fue un momento de gran colaboración. Sí. Simplemente que no niego yo que no hubiera colaboración, pero creo que el eje central y quien llevaba el timón de todo era el tutelaje era público, claro, sí, pero bueno, había colaboración, es cierto, como apuntaba la desde el Servicio Navarro de Salud, lógicamente dirigían, pero es que era todo a disposición del Servicio Navarro de Salud, y entonces ellos decían a dónde tenía que ir cada paciente y cada situación. Yo creo que es una situación crítica donde ya no se mira privado-público, sino que dónde hay hueco para llevar, porque estábamos en esas, con lo cual no quedaba otra. Yo en ese sentido, desde luego, todo con el peso de lo público, evidentemente, y que desde luego desde lo público se organizó todo, pero sí que hubo una unión incluso entre países, entre laboratorios, y se llegó a esa vacuna que para nosotros fue, para nosotros yo creo que es una evidencia, fue la salvación. Desde luego el punto de flexión. No sé si quería apuntar algo. Sí, yo no quería apuntar que evidentemente hablar de colaboración y cooperación no quita el luego ser críticos con cosas que se hicieron mal, o con cosas que ahora reflexionamos y pensamos que no haríamos de la misma manera, ¿no? Dejar morir a la gente, por ejemplo, eso quería hay cosas que ahora reflexionamos, ¿no? A posteriori, y luego en Navarra, evidentemente, bueno, porque estamos hablando de Navarra, ¿no? Pero comentaba
comentaba el compañero de Vox el tema de las residencias de ancianos. Yo viví de cerca ese tema, desabastecidas completamente. O sea, yo sí que creo que hubo grandes problemas de gestión, no se gestionaron bien algunas cosas y eso hay que decirlo también, independientemente de la colaboración. Bueno, yo tengo que decir que en ese momento, perdóname que interrumpa, es que no puedo callarme, porque estábamos en el ayuntamiento, yo formaba parte del Consejo de la Casa Misericordia, derivamos todas las personas que estaban sanas a un hotel que nos prestaron en Villava, el que está encima del Simpli, para centrarnos, nos dejaron ese hotel gratuito para poder llevar a todas las personas que estaban sanas. Se trabajó de una manera magnífica y todos los que necesitaban salir a hospitales salieron. Quiero decir que tampoco yo no quiero, al menos en el caso que yo conocí de residencia, desde luego fue genial y fantástico cómo se trabajó. Desabastecidas de material completamente. Pero es que estaba todo el mundo desabastecido, es que no había mascarillas, es que no había batas, es que se hacían con bolsas de basura, es que no quedaba otra, todo estaba desabastecido. Pues bueno, pues vuelvo a repetir que por sorpresa nos pilló, pero hubo tiempo de reaccionar, entonces se reaccionó mal y tarde. Vuelvo a decir lo de la manifestación, que ya se sabía, que ya había indicios de que estaba ocurriendo algo, sin embargo, no se paralizó. Pero eso no fue la causa. Lo que ocurre, también, serios. Una cosa que me llamó la atención, perdón, es que los servicios sanitarios funcionaron y el ejército, y lo demás se paró todo, se cerró todo. Es decir, es como si dijera, bueno, o sea, ahí os quedáis y exactamente nos dio mucha pena. No, ahí no os quedáis, no, protección, que era de lo que se trataba, de protegernos en casa. Que murieron en sus habitaciones, perdón. Y mientras teníamos una trama criminal con las mascarillas que todavía está por ahí, con distintas comunidades. Hay casos, pero esas son personas criminal, concretas que se aprovecharon de esa situación. Claro que hay que reconocerlo. Pero eso fue un caso concreto. Perdón, pero es que no lo puedo evitar. Ese decreto foral, ese decreto de alarma fue inconstitucional, gracias a un recurso que hizo Vox, porque el estado de alarma no se tenía que haber sido el estado de excepción, que era porque lógicamente atentaba a nuestras libertades fundamentales y por tanto fue declarado y por una razón de vida. Se devolvió todas las sanciones pecuniarias, tuvo que devolver gracias por la ilegalidad del Estado. Mira, cuando han pasado las cosas ya todos somos muy listos, ya sabemos cuál era la razón, cómo se transmitía y cómo se evitaba con la vacuna, pero en el momento que sucedieron no vimos más que todo el mundo se ponía enfermo y nadie sabía cómo ni dónde venía, con lo cual se tomaron medidas drásticas que nos salvaron muchas vidas, estoy segura. Sí, bueno, yo quería hablar y podríamos decir romper una lanza a favor de las residencias, de los centros residenciales de Navarra, porque lo vivimos directamente todos los esfuerzos que hicieron por salvar vidas, o sea, no por otra cosa, por salvar vidas. Y cuando dice la señora San Martín que estaban desabastecidas, claro, estaban desabastecidas, sobre todo en el primer tiempo, porque estaba desabastecido todo el mundo, porque no había recursos, porque no había. O sea, si se da a entender que voluntariamente no se ponían recursos, pues es mentira directamente, porque se hizo todo lo que se pudo y algo más. Y quisiera también decir que cuando se habla de no sé cuántos muertos en las residencias, cuidado, en Navarra eso no pasó. Y en Madrid, lo que me parece absolutamente denunciable es que hubo 7.291 personas fallecidas porque el protocolo impedía que esas personas que estaban en los centros residenciales fueran a los hospitales, y poco se ha aprendido o poco no ha aprendido cuando hoy mismo el portavoz del gobierno de la señora Ayuso dice que las asociaciones de los familiares de esas residencias lo que son plataformas para retorcer el dolor. O sea, yo creo eso me parece absolutamente que hay que dejar criticable. De hacer con el tema de los fallecidos en las residencias. No se puede decir eso. No se puede decir Usted eso. acaba de decir 7.000 y pico personas fallecidas en Madrid, en una población de 7,2 millones de habitantes. ¿Sabe cuántos fallecieron en residencias en Navarra? 681. De una población de 680.000. Entonces, saquemos cuentas, por favor, y dejemos de hacer política, porque es un tema político. Cuando sabemos que hay un protocolo, por un tema político. Señora San Martín, había un protocolo por el que no se llevó... Porcentualmente se han muerto más pacientes, más residentes en residencias de ancianos que en Madrid, porcentualmente, en comparación a la población. Entonces, dejemos de hacer política con ese tema, porque creo... Mira, yo quiero sacar una lanza por la administración. La propia señora Ayuso dijo que se iban a morir de la misma manera, fueran o no fueran a los hospitales. O sea, que no lo digo yo, creo que la utilización política es de desde luego está claro. Y yo quiero sacar una lanza por la administración y la Unión Europea en su conjunto, que nos metieron a todos en casa, se dejó de trabajar, pero nadie se quedó tirado.
A todo el mundo se le dio un ERTE o unos ingresos para poder vivir, cosa que en otras crisis anteriores el PP cerraba empresas, se cerraba todo y que ayudaron nada, todos a la calle. Bueno, yo creo que no es comparable. No es comparable, pero las ayudas en momentos de crisis, el dinero llegó a las familias, cosa que en otras crisis no ha llegado. Y eso hay que decirlo. De entrada, que yo aquí de PP no hay nadie, por tanto, para mí que no habría que tocarlo. Bueno. Lo que sí vemos es, yo analizo, y hubo una falta de agilidad en las comunidades, una falta de una única dirección, que diera tranquilidad, porque a veces cuando veíamos al señor Illa y al señor Dimón, causaba perplejidad. Y el pueblo lo que quiere en un momento dado es tranquilidad, y más en esos momentos de miedo, de zozobra, de miedo y de zozobra. Había que decir desde luego, verdad a la ciudadanía, la verdad y se es dijeron lo que hicieron, a mitad. decir la verdad, Después, tan dura como era. Una vez visto, hay que sacar las conclusiones. Las conclusiones fue recientemente, pues medidas. Yo me acuerdo que fui ahí al sur de Francia y aquí donde llevábamos guantes o llevábamos mascarillas, ahí no lo llevaban. Es decir, hubo mucha descoordinación tanto a nivel europeo y como a nivel comunitario. No, el confinamiento no fue una cuestión común, o sea, había países que no confinaron. No, pero ya es material, me refiero incluso en material. Fui ahí al lado y ahí no llevaban ni guantes ni mascarilla, o sea, así de claro. Por tanto, habla de Europa, no hubo la Unión Europea, no hubo coordinación. Y voy a repetir, el vaciamiento del Estado, al final, cuando quiso operar a nivel general, pues vio que no tenía competencia, ni estaba engrasado para funcionar. Eso creo que para una pandemia que no llevamos vivido pero, nunca oiga, jamás. Que se le paga para eso y hay que estar preparado para eso. Para ser adivino. Para eso hay que estar preparado. Pagan también esos para ser cisnes adivinos, negros eso no se, que los tenemos ahora mismo, prever, como es Ucrania, como el que ya dijo hace poco un científico, que tenemos que estar preparados porque podría venir otra de esto. Por lo tanto, hay que ser previsores. Me gustaría, nos queda poquito tiempo, y precisamente me gustaría cerrarlo con una pequeña conclusión al hilo de esto último que estábamos hablando. Es decir, ahora los expertos dicen que lo de la pandemia no es algo finito, ni definitivo, quiero decir, que pueden surgir y surgirán nuevas pandemias. Con lo aprendido, con la experiencia acumulada, de aciertos y de errores, ¿cómo afrontaríamos, y empiezo por ustedes y con esto vamos concluyendo, cómo afrontaríamos o cómo deberíamos afrontar una futura pandemia, no sé si de COVID, si de otra cosa? De entrada, previsión y análisis de un posible riesgo para tenerlo estudiado, como igual alguna empresa, el posible riesgo. Y seguramente el Estado tiene que ser más fuerte si va a asumir todas las competencias, y tiene que estar operativo. Y eso es lo que vimos, que se intentó hacer cosas, pero claro, no estaba esa máquina, voy a repetir, engrasada, y lógicamente pues no hizo las cosas como la tenía que hacer. Señora Aramburu, ¿cómo lo ve usted? ¿Cómo reaccionaríamos o cómo deberíamos reaccionar? Bueno, la primera premisa sería, para mí, evitar el negacionismo. Si empezamos negando las cosas, negando los fenómenos, negando lo que se nos viene, pues no vamos a ir muy lejos. Y en segundo lugar, bueno, pues con todos los aprendizajes que tenemos de trabajar todos en común, intentar en la misma línea, responder pues ante un problema tan grande, pues no tanto con respuestas locales, sino pues a nivel de la Unión Europea, incluso pues como se hizo de la OMS. Bueno, ¿estamos en mejores condiciones de afrontar algo ahora o igual? No lo sé. Hombre, yo creo que en mejores condiciones. Si ya hemos conseguido vencer a un virus, tenemos que pensar que otro que nos venga también vamos a ser capaces de vencerlo. Yo pienso que sí. Sí, sí. Yo también así lo creo. Creo que estamos en mucho mejores condiciones. Hemos aprendido a la gran importancia de las medidas higiénicas, de lavarnos las manos, de ventilar las habitaciones, de ponernos una mascarilla. Ahora en cualquier momento, ahora echamos la mirada atrás, 5 años atrás, y algunas cosas, si me van a permitir la expresión, causan un poco de rubor. Hombre, pues claro, lo que hacíamos de la gente quitarse toda la ropa, ducharse para entrar en casa, bueno, pues eso quizás no habría que hacerlo. Estamos hablando de hace 5 años, no estamos hablando de... Pero claro, cuando una vez que se saben las cosas, y se actuaría de otra manera, y esto ya lo hemos aprendido. Y luego, a mí también lo que me da mucha tranquilidad es que los científicos han investigado mucho, ahora mismo hay más retrovirales que podrían ayudarnos y se haría una vacuna mucho más rápidamente, porque se ha estudiado mucho la forma de modificación de los virus. Bueno, señora San Martín. Yo sinceramente no sé si reaccionaríamos mejor si ahora hay una pandemia. Creo que todo depende mucho de quién gobierna, de quién gestiona, de la visión que tiene, de las decisiones que toma. O sea, creo que la mano del gestor realmente es importantísimo en una pandemia. Y sí que quiero poner en valor
el trabajo de los profesionales sanitarios y creo que al profesional sanitario hay que cuidarlo, que esto es otro elemento importante, ¿no? Que hemos aprendido aquella pandemia que hay que cuidarlo, decía la señora Sporrini, tiene toda la razón, le aplaudíamos a las 8 en los balcones y ahora, bueno, pues cada año batimos récords de agresiones a los profesionales sanitarios, los tenemos en huelga ahora mismo, es decir, hay que cuidar al profesional sanitario porque han demostrado que, bueno, de lo que son capaces y son ellos los que verdaderamente nos han sacado de la pandemia. Pues les agradezco que hayan compartido esta mesa de análisis, también de debate, en estas cuestiones, sobre todo las sanitarias, que como bien han dicho, hay que cuidar. Señor Jiménez, suerte. Muchas gracias. Muy bien, pues nos vemos ya la próxima semana con asuntos que esperemos sean de su interés. Nada más y pasen una feliz semana.